Vamos a seguir en la predicación los unos a los otros en nuestra serie y hoy vamos a tener un tema muy precioso. Oremos. Padre, gracias te damos por la oportunidad de predicar tu palabra. Hoy, Señor, disponemos nuestros corazones y nuestra vida entera para que tú hables, ministres y nos permitas, Señor, seguir tu perfecta voluntad. Disponemos nuestras vidas para tu preciosa voluntad y gloria a través de nosotros, en tu nombre, Jesús. Amén. Necesito 3 personas que vengan rápidamente. John es una de ellas que siempre viene, Jonathan es otra voluntariamente y Dani muy bien, voluntariamente han venido. Repártame esto, que cada persona de la iglesia tenga uno. Los elegí a ustedes 3 porque son los más enérgicos, los más llenos de vida, ¿cierto? Bueno, el día de hoy vamos a estar, estamos en nuestra serie, ¿cierto? Y la serie es los unos a los otros y es el amor que los discípulos de Cristo del Señor deben de tenerse. Nuestro versículo base es Juan 13, 34 al 35, que dice: así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos a otros será la prueba ante el mundo que son mis discípulos. ¿Qué hablábamos? La manera en que somos conocidos como discípulos de Cristo debe ser por el amor que nos tengamos los unos a los otros. Hemos hablado del amor, hemos hablado del servicio, hemos hablado de las cargas, hemos hablado de la exhortación y el animarnos, y hoy llegamos a una parte fundamental, básica y esencial. ¿Saben qué es? El perdón, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en la vida a veces nos podemos hacer daño. Y lo más curioso es que la mayoría de veces entre hermanos no nos hacemos daño con intención, sino porque no hablamos bien, tal vez hablamos una palabra cuando no debía hablarse y cosas similares, o a veces no entendemos realmente cuál era la intención de la otra persona. Pero partamos de que si todos amamos al Señor, no hay una mala intención, ¿cierto? No hay una mala intención. Les comparto algo para que tengan una idea de lo que estoy hablando. Cuando nosotros estuvimos en el proceso de quedar embarazados, que fue difícil, las personas se acercaban a nosotros y nos decían: ¿y ustedes? ¿Para cuándo? Y dentro de uno decía: si supiera que llevamos dando y todavía no hay un cuándo, ¿cierto? Pero es difícil cuando la persona no sabe la situación. Ahora, tú tienes 2 opciones: o les dices, o sencillamente entiendes que no hay una mala intención. Y esto ha pasado en la iglesia con situaciones migratorias, con situaciones económicas, con algo que todos pelean y es el PTI, ¿cierto? Y a veces una pregunta sin mala intención resulta generando un gran problema o una gran herida. Entonces, ¿entre nosotros pueden haber ciertas situaciones que nos lleven a sentirnos heridos? Sí, ¿cierto? Muchas veces, y eso va a pasar en nuestras vidas. Pero una de las cosas que el Señor nos pide que hagamos es que nos perdonemos unos a otros, ¿cierto? Así que hoy el versículo base es Colosenses 3:13. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. El perdón entonces es algo que el Señor demanda para su iglesia. Es algo lo cual quiere que tú hagas como un acto de tu diario vivir. Ahora, antes de entrar y poder entender a profundidad este versículo, entendamos algo. Todos hemos sido heridos alguna vez. Hay palabras que nos han marcado, traiciones que dolieron, abandonos, mentiras, desilusiones, y muchas veces creemos que guardar el dolor es lo que más nos va a proteger. Muchas veces lo más fácil para no sentir dolor es decir: ¿sabe qué? Aléjate de mi vida. En un momento, muchos años atrás, mi esposa, una de las frases que ella decía era sacarlo del llavero. Es decir, si tú me has hecho algo, tú ya no eres parte de mi vida. Y el punto es que
¿Alguien podría decir que no le va a fallar a otro? No, todos en algún momento podemos fallar por quererlo o por no quererlo. Entonces, algo lo cual Pablo viene a hablar acá, ¿cierto? En Colosenses, lo vamos a ver en 4 puntos el día de hoy rápidamente, ¿cierto? El primero es el que ven en pantalla. El perdón es una decisión, no una emoción. La primera parte que dice este versículo es: perdonen a todo el que les ofenda. Les hago una pregunta, iglesia. ¿El versículo dice perdone a los que se merecen ser perdonados? ¿Dice perdone a los que tal vez no hayan herido tanto su corazón? ¿Dice perdone al que tal vez usted puede perdonar? ¿Dice perdone a quién? A todos. ¿Y quiénes son todos? Todos, ¿cierto? Todos. Entonces, acá vemos que Jesús nunca dice perdona cuando ya no duela. Y es algo lo cual nosotros tendemos a hacer, ¿no? ¿Por qué no perdonas? Es que todavía duele, todavía no estoy listo, es que es un proceso. El proceso de perdón, valga la redundancia, es un proceso, pero inicia con una decisión de soltar una ofensa, de no reclamar más por algo en lo cual tú estés ofendido o estés pidiendo una recompensa, si lo podemos decir. Él simplemente dijo, perdona, hazlo, tienes que hacerlo. ¿Todos saben, conocen, han escuchado o han orado el Padre Nuestro en alguna vez? ¿Qué dice el Padre Nuestro del perdón? Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es claro, ¿no? Lo que nosotros muchas veces oramos, decimos, proclamamos, y lo que Jesús le dijo a sus discípulos que oraran al Padre: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Es decir, es un trabajo de doble vía. Dios nos perdonó y como nos perdonó, ahora nosotros debemos perdonar. Entonces, en este punto, hay heridas que pueden ser profundas. Hay cosas que pueden ser injustas. Hay personas que hicieron daño real. Pero debemos entender algo. Perdonar no significa minimizar lo que pasó, significa entregar la deuda a Dios. La palabra de Dios dice que mía es la venganza, dice el Señor. Si alguien habrá de rendir cuentas, somos todos nosotros delante de Dios. Nadie se va a salir con las suyas, como entendemos. Todos vamos a tener que rendir cuentas a un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que todo lo conoce y que todo lo sabe. Así que perdonar es cancelar una deuda aunque tengas derecho a cobrarla. Aunque tú tengas el derecho de decir dámelo, tú estás diciendo no te lo voy a cobrar, no te lo voy a pedir. Y eso precisamente fue lo que Cristo hizo con cada uno de nosotros. El perdón entonces no va a cambiar el pasado, pero sí va a liberar tu futuro. El pasado va a quedar, pero ahora Dios te está dando una oportunidad de que mires el futuro de otra manera, porque te está liberando de un peso que lo único que hace es estancarte y llevarte atrás. Cada uno recibió un papel, ¿cierto? Es una deuda. Muy bien, Rubén, porque no es un papel nomás, es una deuda. ¿Todos tienen una deuda? Todos tienen una deuda. ¿Cuál es la deuda más alta? ¿Cuál creen que es la deuda más alta? La suya. ¿De cuáles? Díganme números que tengan. 25 millones de dólares. ¿Alguien tiene una más alta? 52. ¿Alguien tiene una más alta? 52. ¿Hay una más alta? No escucho. ¿Cuánto? Igual 52,700. Pongámosle que 52 millones de dólares. ¿Cuánta plata es esa? Les digo la verdad, a menos de que acá entre nosotros haya un billonario, un multimillonario escondido, pero esa es la plata que nunca veríamos así todos reuniéramos nuestra plata. Es mucha plata, 57 millones. Perdón ser tan sincero. A menos de que acá haya un millonario, gracias por venir a la iglesia, ¿cierto? Pero de lo contrario, nunca, ni siquiera todos los que estamos acá reunidos, poniendo toda nuestra plata, nunca vamos a ver tal cantidad. Es mucha plata, mucha plata.
Ahora, hay una historia en la palabra de Dios de un rey que un siervo le debía mucha plata. Haga de cuenta de esa plata. Y el rey fue misericordioso. ¿Y qué le dijo? Te voy a perdonar porque no tienes cómo pagármela. No hay cómo la pagues. Te perdono los 52 millones de dólares. ¿Tanta plata? Me perdonó. ¿Pero qué hizo ese siervo? ¿Un siervo malo? Salió. Y ahora póngase usted en ese ejemplo. Que alguien le deba, no sé, ¿cuánto le deben a ustedes hoy en día? ¿100 dólares, 1000 dólares, 10,000 dólares? No sé, no sabemos que haya entre nosotros un prestamista. 20,000 dólares por ahí que a alguien le deban. ¿Se comparan 20,000 dólares con 52 millones? Es insensato, ¿no? Usted, después de haberle sido perdonado todos estos millones, usted salir a cobrar 20,000 dólares. Póngalo en un contexto más real. Salir a cobrar 1,000 dólares, 500 dólares que nos pueden. Richie, muchas gracias. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Extraño a Richie cuando no viene. Pero eso también es mi responsabilidad. Debería traerla desde antes. Entonces, es insensato, ¿cierto? Es algo, uno dice, oiga, ¿debería perdonar? Si le perdonaron toda esa plata que no tenía, ¿cómo no vas a perdonar? Y resulta que eso es una de las cosas que Jesús viene a exhortar a sus discípulos. Nosotros no tenemos una medida en la cual cobrarle a los demás porque hemos sido perdonados de muchísimo. Y el segundo punto es referente al recordar cuánto Dios nos perdonó. ¿Cuánto Dios me perdonó? Pregúntese eso. ¿Cuánto Dios me perdonó? Y si usted no es consciente de cuánto Dios me perdonó, yo quiero hacerle rápido un flash de la vida, ¿no? Y lo traigo en 3 categorías de cuánto Dios me perdonó. Lo grotesco, lo que todo el mundo hace y lo que es más bíblico, ¿cierto? Antes de entrar ahí, quiero hablarles de la ley, porque la ley de Moisés no es de 10 mandamientos, era aproximadamente 613 mandamientos y habían 10 que resumían la mayoría de los mandamientos. Pero vea esto, 248 mandamientos eran de hacer, tú tienes que hacer. Y habían 365 prohibiciones, no hagas. ¿Listo? Tenga eso en mente. Bueno, porque normalmente nosotros vemos pecado lo que no debemos hacer, pero a veces también pecado es lo que deberíamos hacer y no hacemos. Primer parte de los pecados, yo llamo a esto los pecados grotescos, ¿cierto? Yo creo que si usted habla de asesinato, de violación, de robo, de mentira, pero hablemos de un mentiroso que no puede decir ni una verdad, que todo es mentira, del adulterio, de la idolatría, de la avaricia, del odio, de la soberbia, de la brujería. Para todos esto es un pecado, ¿no? Todo esto usted no va a pensar si tal vez está pecando o no. Usted decir, eso es pecado, eso es muy malo. Y cualquiera que haga estas cosas debe merecer lo peor de la vida, ¿cierto? Eso creo que es fácil de entenderlo. Ahora pasemos a la segunda parte, que son lo que todos conocemos como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Lo interesante de los 10 mandamientos es que nosotros nos vemos frente a los 10 mandamientos y siempre pensamos en que somos buenos porque no matamos, porque no cometemos adulterio, porque no robamos. Casi siempre esos son los 3 que nosotros decimos, no, yo no estoy tan mal, ¿cierto? La pregunta es, ¿realmente solo esos 3 no cumplimos? Y si usted quiere verse delante del espejo de la Biblia, porque usted dice que esos 3 sí los cumple, es decir, usted no mata, usted no roba y usted no adultera, pues Jesús en el Sermón del Monte quiso traer un poco de claridad para dar entendimiento de qué significaban esos 3 mandamientos. No matarás, el Señor Jesús dijo, si hay alguno que tenga rencor, iras hacia un hermano en su corazón, entonces ya ha matado en su corazón. ¿Alguno ha tenido iras? ¿Alguno ha tenido algún pensamiento de mal contra otra persona? Entonces, si has matado en tu corazón. Usted dice, pero yo nunca he cometido un adulterio.
Es decir, estando casado, yo nunca me he metido con otra persona. Pero el Señor Jesús, ¿qué dijo? Aún el que en su pensamiento ha codiciado, ha pensado en otra mujer, entonces ya ha cometido adulterio. Y para que hoy no hayan problemas matrimoniales, tranquilo, no diga nada con su cabeza. Pero en algún momento a todos se nos pudo haber ido una vista, ¿no? Por alguna otra persona. Ni siquiera por una parte sexual, sino por, a veces son situaciones de servicio, ¿cierto? De esa persona vi algo porque es muy servicial o lo que sea. El punto es que entonces en ese aspecto cometemos adulterio. Y no robarás. Usted dice, no, yo no robo, porque usted no está robando un banco, ¿cierto? Pero les hago una pregunta. ¿A ustedes no le han prestado un esfero y usted se le olvidó entregarlo? ¿A ustedes no le han dicho, pastor, présteme tal cosa? Y a mí hay cosas que no me han devuelto y a mí porque se me olvida. Yo no lo tomo como que roben, pero de cierta manera cuando tú te quedas con algo que no es tuyo es un robo. Que no lo veamos así, pero robo es robo. Y robo es cuando tú te quedas con algo que no te pertenece, que no es tuyo. Y hasta acá usted puede decir, vamos más o menos. Si usted dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, o amarás a Dios sobre todas las cosas, Dios será el único. ¿Dios es lo único y lo primero en tu vida? No lo es. Porque parte de lo que entendimos y estamos estudiando esta serie es entender que amar los unos a los otros hace parte de amar a Dios sobre todas las cosas. Y pues qué difícil a veces es amarnos a nosotros. Entonces, y si usted sigue haciendo ese ejemplo, lo único que nos vamos a dar cuenta es que realmente no somos tan buenos como a veces pensamos. Y si usted cree que que yo estoy hablándole cosas que no son, vaya a la palabra de Dios primeramente, pero le voy a hablar de otras cosas, que es lo que yo llamo hilar pequeño, es decir, ir más allá. Y es la tercera categoría. Y son las cosas que deberíamos hacer como hijos de Dios, pero no hacemos. Vamos a la tercera categoría, ¿cierto? Cosas que hacemos para Dios, pero que nos hacen pecadores. ¿Como cuáles? Orar por obligación, no por amor. Cumplir un checklist. Servir para ser vistos, no para honrar a Dios. Leer la Biblia sin aplicarla. Juzgar y criticar a otros sin reflejar a Cristo. Guardar rencor y no perdonar. Vivir una fe hipócrita, una fe religiosa, donde tú crees que los ritos, lo que tú hagas, es suficiente para Dios, cuando Dios quiere lo más profundo de tu corazón. Y acá hay muchos que ni siquiera han podido pasar la categoría anterior, digámoslo así, que todavía piensan que por los mandamientos, porque no roban, no matan, entonces son buenos. Y el Señor Jesús dijo, bueno el Padre, solo Él es bueno. Todos los demás, Pablo lo decía, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ahora, les mostré 3 categorías. ¿Cuánto va la deuda de cada uno con Dios? Si usted empieza a hacer cuentas. Si usted dice, yo no hago, aún siendo usted cristiano, usted dice, sí, pues es que yo oro porque me toca, yo voy a la iglesia porque me toca, ¿cierto? ¿Cuánto va la cuenta? Mucho. Pero acá es cuando nosotros recordamos lo que Dios nos perdonó, y Colosenses 3:13, ¿cierto? Nos dice, recuerden que el Señor los perdonó. Y hay una parte preciosa en la palabra de Dios y cuando uno estudia teología, y es acerca de la expiación que de Cristo, y esto implica que Jesús tomó el lugar que nosotros merecíamos. Si hay una persona que es encontrada culpable, ¿cuál debería ser el veredicto? Pues es culpable, o sea, debería morir, debería ser condenado, debería estar fuera de la presencia del rey y demás cosas, ¿cierto? Todos. O sea, si usted, una persona que falta a la ley, ¿usted qué quiere? Que pague, que se haga justicia. Pues nosotros somos pecadores y nuestro título era culpables, hemos sido condenados, estamos fuera de la gracia de Dios. Pero resulta, 1 Pedro 2:24 dice, Él mismo, quien, Jesús, cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz,
La expiación significa que Jesús pagó completamente la deuda de nuestro pecado para reconciliarnos con Dios. Nosotros, ¿qué merecíamos? Castigo, merecíamos estar separados de Dios, merecíamos condenación eterna. Pero ¿qué hizo Jesús? Morir y entregar hasta la última gota de sangre de su cuerpo para que nosotros pudiéramos vivir. ¿Cuánto te perdonó Jesús? Todo. No, es que yo siento que Él no me ha perdonado. No, tal vez tú sientes que no te ha perdonado porque Él ya te perdonó. El acto de Él fue un acto soberano donde Él entregó su vida. Él decidió morir por ti para que tú pudieras ser perdonado. Pero en teología hay una pregunta y uno dice, nosotros al entrar a la presencia de Dios, ¿entramos por la justicia de Dios o la injusticia de Dios? Y uno pensaría que es la justicia, pero si entráramos por la justicia, Dios sería un Dios injusto. Nosotros entramos por la injusticia de Dios, porque el justo se hizo culpable para que nosotros pudiéramos tener justicia. Él tomó nuestro lugar. ¿Merecíamos morir? Nosotros. Ustedes recuerdan cuando está Barrabás y Jesús y el rey le pregunta al pueblo, ¿a quién escogen? ¿Al ladrón o escogen a este que no tengo y no he encontrado nada en contra de él? ¿Qué escogió el pueblo? A Barrabás. El que merecía morir vivió y el que debía vivir murió para que ese viviera. Era un reflejo de lo que iba a pasar con nuestras vidas. Los que merecíamos morir tuvimos vida a causa de Él. Entonces la cruz solo nos va a revelar dos cosas. ¿Qué tan grave era nuestro pecado? A veces pensamos, yo no era tan malo, yo era un poquito. No, éramos muy malos, somos muy malos. Piense, usted sale hoy convencido de querer hacer cosas en su vida. ¿Y mañana qué hace? ¿Qué hace la otra semana? Pero nuestro Dios es tan bueno y sus misericordias son tan grandes para con nosotros porque nos ama a sus hijos, que Él dice que renueva sus misericordias cada mañana. ¿Cuál es la condición? Venir y pedir perdón, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que usted no lo haga y se ensucie cada día y cada día guarde más y decida vivir en pecado, tú estás decidiendo morir cuando Dios ha querido que tú vivas. ¿Qué tan grande es entonces el amor de Dios? Jesús sabía quiénes lo iban a abandonar, sabía quiénes lo iban a negar, sabía quiénes lo iban a traicionar, sabía quiénes iban a gritar, crucifíquenlo, que muera en la cruz. Y aún así decidió entregar su vida por cada uno de nosotros. Y en teología dejó esto claro. Hay dos maneras de ver la expiación, ¿cierto? Y una manera es ver en que Cristo murió por todos, pero se hace efectivo cuando tú vienes a Él. Y otra es creer que Cristo murió solo por un cierto grupo, los elegidos. Teológicamente crea lo que usted quiera. Lo importante es que sepa que Cristo murió por los pecados de aquellos que le siguen. Y si tú has decidido seguir a Cristo, si has entregado tu vida a Él, si has reconocido que eres un pecador y si has recibido la gracia y has acercado a Él, puedes entender que Él perdonó tus pecados y los pagó por ti. ¿Por qué te cuento esto teológicamente? Porque es la visión de la iglesia. Acá no nos peleamos por doctrinas, nos peleamos por vivir la palabra de Dios cada día. Pero si tú crees una o crees otra, eres igual de bienvenido en la casa del Señor. Y acá es donde queremos estar hasta que el día que el Señor vuelva. Ahora, nosotros queríamos justicia. ¿Y Dios qué nos dio? Misericordia. Y hay veces que tú quieres justicia, ¿no? Que pague el condenado.
Es que ese desgraciado no sabe lo que me hizo, pastor. Es que si supiera. Pues Jesús supo. ¿Y qué hizo Él? Perdonó, entregó su vida. El Evangelio nos recuerda que Cristo ya pagó por nosotros cuando tampoco lo merecíamos. Entonces cada día el creyente debe vivir entendiendo: yo también era culpable delante de Dios, pero Él me perdonó. Él pagó por mí. Alguien pagó por mí. El perdón entonces que recibimos se vuelve el perdón que nosotros damos. Porque tú has sido perdonado, tú tienes ahora la autoridad y la responsabilidad para perdonar a otros. La deuda que jamás podríamos pagar, Él la canceló con su sangre, a un precio muy alto. La sangre del Hijo de Dios derramada por causa de nosotros. ¿Ustedes recuerdan una de las últimas palabras de Jesús estando en la cruz? Padre, perdónalos. Tanto era el amor hacia nosotros. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Y usted y yo a veces agarrado de cosas que ni siquiera tienen un sentido tan profundo y ni comparativo. Es que no me hizo, es que no me miró, es que... Y antes de aplicarlo a la iglesia, ahora tráigalo a los que son casados, a los que tienen hijos. Yo lo digo, con mi esposa en el primer año, por lo que más peleamos era por bobadas, cosas sin sentidos. Mi esposa no le gusta que diga esto porque siente que yo estoy incentivando algo, y es lo que voy a decir, y es que los hombres tenemos una cosa con la ropa, y es el lugar de las segundas oportunidades. ¿Sí? Yo expongo esta teoría de las segundas oportunidades. Tú usas algo 2-3 horas como hombre y tú no lo colocas en el cesto de ropa sucia porque no está tan sucio, y no lo cuelgas porque no está tan limpio. ¿Dónde lo pones? En una sillita, en una cosita, en algún lado, ¿sí o no? Caballero, ¿sí o no? ¿Sí ven? Mi esposa, pero es una teoría comprobada, eso es. Y a mi esposa le daba un mal genio. Ya hemos llegado a conciliaciones, pero le decía: ¿cómo es posible que seas así de cochino, que dejes eso ahí, que te cuesta colgarla? Yo decía: pero no está sucia, no está limpio. Sería un cochino si yo la colgara. Pero también, ¿cómo es que no debemos ahorrar algo que hasta ahora usé solo 2 horas? Pero en eso nos desgastábamos a veces días peleando, en eso que es tan simple y tan sencillo, que hoy en día yo todavía sigo dando segundas oportunidades a mi ropa, pero ya no es un punto inflexivo para que nuestro matrimonio tenga caídas. Y eso muchas veces en otros contextos puede pasar en los matrimonios, que no debería ser, porque el primer hermano más cerca tuyo es tu pareja. Es tu pareja. Entonces, no puedo aferrarme al resentimiento y al mismo tiempo abrazar la cruz. No puedo hacer las dos cosas. O tú abrazas la cruz y recibes el perdón de Dios, o tú abrazas el resentimiento y vives en la amargura y vives en la oscuridad, en la opresión, en el juicio. Debe pagar, debe pagar. ¿Qué quieres hacer? La cruz me recuerda que yo fui perdonado de una deuda mucho más grande. Así que una persona que ha sido perdonada debe convertirse en una persona que perdona. Yo no soy así, siempre he sido así, a mí nadie me va a cambiar. Usted le está diciendo a Dios, al Espíritu de Dios que mora en usted: tú no puedes hacer nada en mí porque yo soy así. Eso es algo muy malo, ¿no les parece? Usted prácticamente le está diciendo al mismo Dios: usted puede ser Dios, creador del universo, creador del cielo y de la tierra. Usted puede ser el que ha hecho, el que mueve con su mano de poder, pero tú no me puedes cambiar a mí. Eso es lo que está diciendo. Somos orgullosos, orgullosos, y no nos damos cuenta. Creemos que no hay nadie como yo, ni Dios me puede cambiar. No, sí, Dios sí nos puede cambiar. Él lo puede hacer y Él lo quiere hacer, porque el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas es cada día acercarnos
a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Saquen el papelito, ¿cierto? Nuevamente, ya lo destruyeron. No lo vayan a destruir por temas de limpieza, ¿no? Después le toca duro a la persona que va a limpiar. Pero vean, ya no vean ese valor, o vean ese valor representado en cuanto ustedes habían pecado y Dios decidió perdonarlos. Dios decidió coger esa deuda y aplastarla, aplástela, porque eso hizo Dios. Dios dice en su palabra que Él coge todos los pecados y los bota a la profundidad de donde no se acuerda. Eso lo hizo. Ya, si usted lo quiso romper, rómpalo, pero tenga cuidado con los pepalitos. No me vaya a dejar desorden. Después me dicen, pastor, deje de hacer esas actividades. Vea cómo quedó. Eso hizo Dios. Y quería que usted lo viera tan literal, porque así lo hizo Dios. Dios te perdonó. Si tú viniste a Él con un acto de humillación, es decir, tú eres grande, poderoso, perdóname, permíteme nacer de nuevo, permíteme tener una nueva vida. Dios cogió toda tu vida pasada llena de pecados y lo hizo así, porque Él lo pagó todo. Jesús lo pagó todo, todo. El pecado, la vergüenza, el dolor, los errores pasados, el rechazo y la soledad, la esclavitud del pecado, la muerte espiritual, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Lo pagó todo, todo lo pagó, no debes nada. Ahora, ¿por qué le vives cobrando al otro? Porque tú dices, ay, y viene Señor, me perdonaste con tu gracia. Y después sales y ese que te ha herido, ¡uy! ¿Por qué? ¿Acaso no te pagaron todo? ¿Acaso Él no te pagó todo de una vez? Y esto nos lleva al tercer punto. Cuando tú decides, porque acuérdense que perdonar es una decisión, cuando tú decides guardar la ofensa, cuando tú decides guardar el rencor, lo único que va a pasar es que el rencor, la ofensa, esa ira te va a envenenar más a ti que al otro. Seamos sinceros, cuando usted no perdona es porque en cierta manera usted tiene una deudita ahí que puede cobrar. Usted dice, usted me debe, usted no merece, usted... Y usted cree que le está haciendo mal a la otra persona, cuando el que se está haciendo más mal es usted mismo, porque usted se está atando cada día a algo que Dios no quiere que lo haga, porque Dios quiere que usted sea libre. Hay personas que siguen viviendo heridas de hace años, y aunque el evento terminó, ya no están las circunstancias, ya no está pasando lo mismo, el resentimiento sigue ahí. Te roba la paz, te endurece el corazón, rompe relaciones, afecta familias, afecta matrimonios, afecta la relación con Dios. Hay personas que pueden venir a la iglesia, pero siguen atadas a heridas viejas. Y es como, ¿vamos a hablar del perdón? Yo no. Alguna vez estando en Melbourne, me acuerdo de una persona que hablando del perdón, íbamos a ir a un retiro, Y yo hablaba, yo le decía, hey, vamos a ir al retiro. Me decía, no, Cristian, yo no voy. ¿Por qué no va a ir? Porque allá siempre hay momentos de perdón. Y yo no voy a perdonar. Yo a esa persona no lo voy a perdonar. Decía, uy, ¿qué es eso? ¿Cristiana? Porque no debería ser nuestro lenguaje como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos perdonados. Señor, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Pues esto no funciona para Dios de, Señor, perdona nuestras ofensas como a nosotros se nos da las ganas de perdonar y no perdonar. Eso no dice. Eso no dice. Entonces, perdonar no significa, si los de la alabanza se pueden ir subiendo, por favor. Perdonar no significa aprobar lo que te hicieron, fingir que no dolió, confiar automáticamente otra vez, decir, ay, acá está mi vida, permitir abuso nuevamente. Eso no significa perdonar. Perdonar significa que ya no voy a vivir esclavo de esta herida. Perdonar significa que ya no te voy a cobrar más. Lo dejamos así, quedó saldado. Y vean que es interesante que la palabra de Dios no dice, ve y pide perdón.
dice perdona, porque tú ya has sido perdonado. Y es un acto en el cual el Hijo de Dios entiende que también tiene una responsabilidad cuando tal vez ha hecho daño. De hecho, que debe pedir perdón, porque ya ha aprendido a perdonar. Es algo que se vuelve natural en nuestras vidas. ¿Qué trae el perdón? Trae sanidad y trae libertad. Muchos creen, si perdono el otro gana. No, cuando perdonas, el libre eres tú, el que gana eres tú. Y como cristianos, el que gana es el Señor, porque permite que vivamos en la perfecta armonía que Él quiere. El perdón rompe cadenas emocionales. El perdón rompe temas en las familias, situaciones que se vuelven, en inglés dirían, el elefante en la sala. Cosas que uno sabe que no se pueden hablar porque si no, se daña toda la paz del lugar. Entonces, no vas a sanar mientras sigas abrazando el resentimiento. Tú puedes llevar años y años y orando, y a veces a uno nos gusta como el drama, ¿no? Vamos a orar por sanidad. Vengan todos acá. Yo voy, ore por mí. Y uno puede orar. Y después lo mismo, porque sale y sigue en la misma actitud. Y usted dice, necesito que alguien ore, que ore el profeta, que ore. No, usted no necesita que nadie ore por usted. Partiendo de ahí, lo podemos acompañar en oración y eso está bien, la Biblia lo dice. Pero esto es de decisión. Esto es de entender lo que la palabra de Dios dice. Nadie va a hacer algo por ti más de lo que tú debes hacer. Si quieres sanar, tienes que soltar. ¿Cómo empiezas entonces? Señor, no quiero seguir cargando esto, te lo entrego a ti, decido perdonar. Decido perdonar. Decido perdonar. ¿Y esto qué va a llevar? Un proceso. Cada día se va a volver una verdad y una realidad en tu vida. Y poco a poco te vas a quitar la carga. Y algunos tendrán que hacer llamadas, algunos tendrán que hablar con otras personas, algunos tendrán que hacer cosas, algunos no. Si la herida fue muy fuerte, porque Dios tiene la capacidad de que tú puedas sanar sin necesidad de hablar. Aplicaciones: deja alimentar recuerdos que Dios quiere sanar. No puedes avanzar cargando siempre el ayer. Perdona sin condiciones. No esperes a que te pidan perdón, a que cambien, a que reconozcan todo. Porque si esperas eso, nunca vas a perdonar. Dios no te condicionó para perdonarte, te perdonó porque te ama. Sana relaciones rotas. No todas las relaciones se restauran igual, pero tu corazón sí puede sanar. A veces Dios restaura relaciones, otras veces restaura personas. Y entre nosotros, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia de rencores o una iglesia de personas que piden perdón? Que dicen, yo también he fallado. ¿Cómo no? Perdóname, te perdono. No, te perdono yo. No, yo te perdono. Debería ser así, ¿no? No, creo que yo fallé. No, yo fallé. No, perdóname. No, perdóname tú. No, perdóname. No, perdóname. ¿Cierto? Pero a veces no es tan así, ¿no? No, yo no voy a hacer. No, es que como eso no debería existir ni siquiera en nuestro lenguaje como hijos de Dios. Pongámonos de pie para orar y exaltar al Señor.